Bueno, le damos la bienvenida a todos. Es un placer recibirlos en nuestra jornada informativa de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Quien los acompaña es Sebastián García Laní, soy director de Admisiones y Comunicación. Estoy siendo anfitrión en esta jornada informativa, donde el protagonista es nuestro director académico, Adrián Ravier, de nuestra maestría. Así que directamente vamos a aprovechar el diálogo que vamos a tener con él y yo voy a estar acompañando. Así que muchas gracias a los que se están sumando. También estamos grabando esta sesión para que podamos ir compartiendo las distintas dudas, e inquietudes que se van a ir dando. Así que bueno, Adrián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Sebastián, gracias a todos por el interés en esta maestría en Economía y Ciencias Políticas. La idea es darles una charla informativa, eventualmente los interesados pueden solicitar una entrevista más individual, particular, para todas las consultas que tengan. Pero bueno, aprovechemos este espacio que seguramente las dudas de unos son las dudas de otros, y por ahí el comentario general que puedo hacerles sobre lo que es SEADE, sobre lo que son sus productos, o en concreto esta maestría, lo voy a poder resumir para todos y a partir de ahí podemos generar interés, otras consultas, entrevistas, e incluso los podemos recibir en SEADE para que conozcan las instalaciones, los que todavía no tuvieron la oportunidad de conocerla. Eh, Están bienvenidos para cualquier consulta, en cualquier momento, ¿no? Yo hago esta introducción mientras voy viendo que se siguen sumando algunos interesados, pero en cualquier momento, cualquier consulta que tengan, activan el micrófono y hacen la pregunta, o bien pueden escribir en el chat y también hacer la pregunta por escrito, que voy a estar mirándola y voy a tratar de responderla. Ahí veo que todavía sigue ingresando gente. Ahí vamos. Bueno, les comento primero un poco sobre SEADE, que es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, con sede en Buenos Aires. Es un instituto universitario que, a diferencia de una universidad, tiene más foco, está más especializada, en nuestro caso, en economía y en negocios. Es decir, SEADE no tiene carreras de ingeniería o medicina o otras carreras que se les podría ocurrir. Está muy focalizada en el tema de economía y negocios. También tiene su maestría en Derecho Empresario, también tiene alguna carrera en Curaduría de Arte, pero en general la historia de SEADE marca un interés muy particular por formar emprendedores, que eso está marcado incluso en la misión y en los objetivos de SEADE como escuela de negocios. Siempre tuvimos el foco en los emprendedores y creo que este es un distintivo que hace única a SEADE en Argentina y en América Latina en general. Seguramente habrá otras universidades que también forman emprendedores, por ahí lo hacen con otro perfil, con otro enfoque, pero digamos nuestro foco está en esto. Cuando hablamos de economía, y después vamos a hablar un poco del enfoque que nosotros le damos a la economía, el emprendedor es el motor de la economía. El emprendedor es el que genera actividad económica, el que genera empleo, el que es creativo, innovador, el que está alerta en el mercado, el que tiene perspicacia y es el que hace que las cosas ocurran. Entonces el foco está ahí y creo que ese es un distintivo en el que vamos a insistir mucho en la charla de hoy y también en el momento en el que se inscriban en el programa y empiecen a avanzar, van a ver que en las clases los docentes tienen un particular interés por ese foco en el emprendedor. Ahora, SEADE nace en 1978, es una escuela de negocios que tiene hoy más de 40 años, es un instituto universitario acreditado, es decir, que cuenta con los avales del Ministerio de Educación. Sus programas también están acreditados por la CONIAU y por el Ministerio de Educación, con lo cual tienen validez. A quienes residen fuera de Argentina tienen la posibilidad de que, una vez que obtienen el título de SEADE, lo pueden validar o le pueden poner, digamos, el sello de la Haya de Relaciones Exteriores para que el título también sea acreditado en el exterior. Creo que esto es importante decirlo, especialmente porque hoy tenemos muchos interesados desde afuera de Argentina. Por otro lado, SEADE siempre tuvo interés o tuvo el foco en programas de posgrado. En la historia de SEADE hay mucho interés por la maestría
en negocios empresariales, el MBA. El segundo producto era la maestría en Economía y Ciencia Política, de la cual les voy a hablar hoy. El tercer producto era la maestría en Derecho Empresario. Y el cuarto producto era la maestría en Finanzas. Esos fueron siempre los mismos 4 productos y tenían en común un tronco de materias de economía con este perfil que les decía hoy, con el foco en el emprendedor. Ahora, en los últimos años, ESEADE también tuvo interés por pisar fuerte en grado. Entonces tenemos una licenciatura en Administración de Empresas, hay algunas licenciaturas también que se están creando, como la licenciatura en Economía, hay una licenciatura en Capital Humano, es decir, hay un interés por empezar a formar alumnos de grado, que después, por supuesto, vayan también a los programas de posgrado. Y el otro programa importante es el doctorado en Administración de Negocios, que es un doctorado muy, muy importante, con muchos alumnos de toda Latinoamérica, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela, por supuesto también de Argentina, que es un programa que bueno, está formando docentes con un perfil académico para empezar a enseñar negocios en las universidades, y también es un programa que por supuesto forma gente que trabaja en las empresas y quiere tener su doctorado en Administración de Negocios con una tesis doctoral en alguno de los campos en los que ha trabajado durante muchos años. Ahora, vamos a poner el foco en la maestría en Economía y Ciencia Política. En la historia de SEADE, durante mucho tiempo fue fundamental su consejo consultivo. El consejo consultivo estaba conformado por académicos de enorme nivel, de enorme categoría, muchos de ellos premios Nobel de Economía o miembros de la Mont Pelerin Society, de la Sociedad Mont Pelerin, digamos, creada por Hayek en 1947, y justamente Hayek, Friedrich Hayek, era el presidente del Consejo Consultivo hasta su fallecimiento en el año 1992. En el año 1993 lo sucede a Hayek James Buchanan. Buchanan, también premio Nobel de Economía, amigo de Hayek, colega, compartían muchos temas de filosofía política y de economía, por supuesto, sobre la cataláctica, sobre la manera de hacer economía, sobre sus preocupaciones en torno a temas como la democracia y la política, y a la unión entre la economía y la política como un todo, o el análisis multidisciplinar, es decir, hay mucho en común. Buchanan en 1993 viene a Argentina, invitado por ESEADE, tienen que voy a admitir a Carlos, que se está sumando también. Viene a la Argentina, Buchanan, y en una reunión, o sea, viene a dar una conferencia en la colación de grados para todos los graduados de SEADE. Esto se hizo en un hotel Alvear, en Recoleta, en Buenos Aires. Y en esa colación de grados, James Buchanan le propone a Alberto Venegas Lynch, hijo, que en ese momento era rector de SEADE. Alberto Venegas Lynch, hijo, es en parte fundador de SEADE, fue 23 años rector de SEADE, hoy es profesor nuestro en la maestría, de hecho en el primer semestre. Ahora a finales de marzo, la última semana, empieza el programa precisamente con una materia dictada por él. Bueno, Alberto recibe la sugerencia de James Buchanan de crear una maestría en Economía y Ciencia Política que tenga un carácter multidisciplinar y al mismo tiempo que integre la economía y la política, que era precisamente el aporte de Buchanan por el cual había recibido el premio Nobel. Y a partir de ese momento, incluso Buchanan le deja a Venegas Lynch la arquitectura, digamos, del plan de estudio, de las materias que este programa debía tener. Entonces, eso es un poco lo que les voy a mostrar ahora. Lo que les voy a mostrar, con alguna variante menor, fue diseñado por el propio James Buchanan en el momento de proponer la creación de esta maestría. Alberto, por supuesto, presentó el proyecto al Consejo Directivo, SEADE aceptó la propuesta, y se creó una maestría en Economía y Ciencias Políticas que ya tiene bastante tiempo en el mercado, que ya tiene muchos graduados, que tiene muchos alumnos, que tiene un plantel docente extraordinario, que ahora les voy a mostrar, y que realmente es un producto único en el mercado, y creo que por ello es que estamos teniendo tanta convocatoria año a año en los alumnos que se inscriben a esta maestría. Bueno, a partir de ahí entonces tenemos el programa, y de hecho algunos docentes, como Enrique Aguilar o Venegas Lynch, todavía son docentes de nuestro programa. Van a ver que en el cuerpo docente hay muchos doctores en economía, doctores en ciencia política, doctores en filosofía, doctores en derecho,
Es decir, es un programa multidisciplinar y toca en distintas materias la relación entre la economía y la política, la economía y el derecho, la economía y las instituciones, la economía y la psicología, la economía y la filosofía. Es decir, hay, de nuevo, una interrelación muy clara en las distintas materias. De hecho, el cuerpo docente es curioso, ¿no? Muchas veces uno escucha a Venegas Lynch, o escucha a Enrique Aguilar, o escucha a Ricardo Rojas, y se pregunta, ¿es economista o es abogado? ¿O es filósofo? ¿O es politólogo? Porque cuando lo escucho, realmente escucho mucho conocimiento de economía, por más que a veces no son economistas. Entonces, esto creo que está bueno, digamos, la integridad que hay en el cuerpo docente en cuanto a la manera de tratar los temas de estudio y la relación que van a encontrar en todas las materias y demás. Después vamos a focalizar en esto también. Bueno, lo cierto es que nosotros en el año 2018 con Iván Carrino nos hicimos cargo de esta maestría, mantuvimos básicamente el espíritu que Buchanan entendíamos quería darle a la materia, somos admiradores de Buchanan, y hemos, digamos, relanzado esta propuesta que hoy nos permite dictar un programa presencial y virtual a la vez, que eso creo que es lo atractivo para los que no viven en Buenos Aires. Tienen la posibilidad en este momento de hacer esta maestría sin vivir en Buenos Aires. Ahora un poco les voy a mostrar. También creo que es bueno, y ya por suerte está mucho más conocido, mucho más manejado, lo que es un aula virtual en Zoom. Antes teníamos que dar alguna explicación, ahora creo que después de la pandemia, durante la pandemia, todos fuimos expuestos a distintas charlas virtuales, entonces estas herramientas ya son más conocidas, pero bueno, nosotros ya desde el año 2018 habíamos iniciado un foco muy importante en enseñar muchas de las materias con la tecnología del Zoom y demás. Bueno, ahí tienen la fecha de inicio, es la semana del 28 de marzo. Tienen la modalidad, que en un rato les voy a comentar, presencial y live online. El horario de cursada es de 19 a 21:30 horas de Argentina. En cada país les pido que hagan la equivalencia horaria para saber en qué horario se cursa, pero siempre las materias se dictan de 19 a 21:30 y siempre la cursada es de 3 veces por semana. Esas 3 veces por semana tienen una vez virtual en Zoom, en alguna oportunidad puede ser que sean 2, eso después se los voy a explicar, y 2 veces por semana presencial en el Instituto Universitario de SEADE, que está ubicado en Palermo, cerca de la estación de subte Plaza Italia, en uno de los lugares más lindos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí en Plaza Italia está este edificio que está muy moderno, se ha hecho una inversión muy linda en el edificio y realmente los que conocen esa de tiempo atrás hoy vuelven y se sorprenden por lo lindo que está el edificio y las aulas y la tecnología que hemos incorporado. En esa inversión en tecnología es que nos estamos permitiendo que las clases dictadas en el aula, además de ser presenciales, se puedan ofrecer de manera híbrida, lo que permite que si un alumno no pudo ir al aula en SEADE, pueda seguir el aula en tiempo real, desde su oficina, desde su casa, desde su auto, o desde el lugar en el que esté. O sea que en definitiva estamos pudiendo ofrecer a los alumnos seguir la cursada en tiempo real, pero de forma virtual, sin necesidad de vivir en Buenos Aires. Ahora, ¿cómo es esto, ¿no? del aula híbrida? Bueno, es una tecnología interesante porque le permite al docente que se traslade por toda el aula, que todo lo que dice sea amplificado con micrófonos para que los alumnos que están adelante del docente, por supuesto, lo escuchen, pero también el docente que está en el aula virtual, el alumno, perdón, que está en el aula virtual también lo pueda escuchar muy bien. Si un alumno hace una pregunta, también los micrófonos permiten que el alumno que está afuera del aula de manera virtual escuche la pregunta, el comentario, la reflexión de ese compañero. Y si un alumno desde el aula virtual activa el micrófono y habla, los parlantes también permiten que los alumnos dentro del aula escuchen la pregunta y se la pueda atender como si estuviera presente en el aula. Es decir, la tecnología ha avanzado y nos permite hoy una comunicación muy eficaz. Por otro lado, hay un pizarrón en el que podemos escribir dentro del aula, como si estuviéramos en un aula presencial, y al momento de escribir en el aula presencial, eso que escribimos se reproduce en un aula para los alumnos que están virtual, también se reproduce en una pizarra, y todas las palabras escritas por el docente también las pueden ver automáticamente
a quienes siguen el curso de manera virtual. Si algún alumno esa tarde, noche, estuvo ocupado y no pudo estar en el aula, se graban las clases, todo el material bibliográfico, el programa de la materia, la planificación, los documentos bibliográficos, incluso los videos de cada una de las clases, se cargan en un campus, y en ese campus al que pueden acceder, que se llama Canvas, por ahí muchos de ustedes lo conocen, disponen del material y lo pueden descargar cuando lo necesiten. Es decir, que realmente hay mucha tecnología que la estamos aprovechando para poder ofrecerles la mejor experiencia en el estudio en SEADE. El programa dura 2 años, son 4 cuatrimestres, arranca en la última semana de marzo, termina en la mitad de julio, luego hay un receso, vuelven a arrancar las clases en agosto, terminan en la primera quincena de diciembre, luego está todo el receso de verano para los que viven en Argentina, y al otro año de nuevo, arrancamos en la última semana de marzo, se extiende hasta mitad de julio, volvemos a arrancar en agosto y termina en diciembre. Los alumnos se pueden inscribir en el primer semestre o en el segundo, pueden arrancar en marzo o pueden arrancar en agosto, y esto es posible porque el programa está diseñado de tal manera que las correlativas de las materias dependen de un primer año al segundo año. Es decir, que el alumno que arranca en agosto tampoco tiene serios problemas, digamos, para cursar el programa. Cursaría el segundo semestre primero, arrancando en agosto, luego cursaría el primer semestre para completar el primer año, y después arrancaría el segundo año con el cuarto semestre y luego el tercero, si uno compara a quienes inician en marzo o quienes inician en agosto, ahora van a ver que no hay tantas diferencias. O sea, el que arranca en el primer semestre tiene pensamiento político y análisis económico, el que arranca en el segundo semestre tiene pensamiento económico y ciencia política contemporánea, pero no hay ahí correlativas que vayan a generar problemas. Igual ahora les voy a comentar un poco más. Bueno, si ingresan a la web, que ahora se las estoy mostrando, creo que todos la pueden ver, van a ver 12 razones para cursar nuestra maestría. Esto del programa multidisciplinar creo que es importante, hay que remarcarlo, porque no es un programa solamente en economía. O sea, si ustedes hacen una maestría en economía, van a aprender economía. Ahora, si son economistas y hacen esta maestría, van a aprender ciencia política, filosofía, derecho, historia. Realmente el foco multidisciplinar está presente. Por otro lado, es un formato, o sea, permite, a ver, esto, ideal para entender la economía y la política mundial, es un enfoque que incluye economía internacional y política internacional, está orientado al emprendedor, como les decía, el foco está en ello y todo el cuerpo docente pone el foco en ello. Este formato intensivo ahora lo voy a quitar, porque precisamente por la posibilidad de ofrecer el formato, digamos, el formato flex, que es esto de que los alumnos pueden seguir la presencialidad en Zoom, los viajes a Buenos Aires no son necesarios. Ahora, si un alumno de repente está en Buenos Aires por una cuestión laboral o porque quiere ir a cursar con un docente, lo puede hacer. Está invitado a estar presente en el aula, así que eso bienvenido también. Rodeamos el análisis económico con cuestiones culturales, históricas e institucionales. El objetivo es desarrollar en los líderes las capacidades para tomar decisiones en un marco de incertidumbre, interpretando apropiadamente las señales. Hay muchos indicadores económicos que van a aprender, ahora les voy a contar. Tenemos dentro de nuestros graduados alumni, legisladores, asesores de legisladores, futuros ejecutores de políticas públicas. Enseñamos cómo diseñar políticas públicas dentro de nuestro programa. Hay un enfoque ideal para quienes tienen intereses en la situación económica y política del país, sus causas y soluciones. El graduado aprende a desarrollar una vida académica y de consultoría que contribuye luego a obtener posiciones en universidades y think tanks. O sea, si alguien quiere ser profesor, tener una maestría como esta le suma puntos, digamos, a la hora de acceder a ser titular de una materia en un posgrado, incluso en las universidades para alcanzar un grado, una materia de grado también. Es una maestría que, bueno, ahora les voy a mostrar un poco el perfil también académico y profesional que tiene. Está enfocado, y acá ya sí voy a hacer una mención de algo muy importante, que es un poco el perfil del programa y del cuerpo docente. Está enfocado en lo que llamamos la otra biblioteca.
Y esto se los digo con mi propia experiencia de haber sido graduado en la Universidad de Buenos Aires. Cuando me formé en economía, me formé con una economía excesivamente matemática, con una formación bastante keynesiana, con poca presencia de autores como James Buchanan, Friedrich Hayek, incluso Milton Friedman, que creo que prácticamente no fueron mencionados en toda la carrera. A Milton Friedman alguna persona lo mencionó críticamente, pero ni siquiera en la materia de dinero y banca se tomaron el trabajo de enseñar correctamente la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, por eso es que nosotros decimos, acá te vamos a enseñar la otra biblioteca. Es una biblioteca compuesta por autores de la escuela austríaca, por autores de la escuela de la elección pública, por autores de la nueva economía institucional, con autores del derecho y economía o Law and Economics, con lo que se llama la economía experimental, es decir, y cada uno de estos enfoques tiene su propio representante galardonado por el Premio Nobel de Economía, con enorme trayectoria y enormes investigaciones que el cuerpo docente conoce y enseña en el aula. Es decir, hablando de la escuela austríaca, por ejemplo, podremos hablar de Hayek, que obtuvo el Premio Nobel en 1974. De la escuela de Chicago tenemos a Milton Friedman, que obtuvo el Premio Nobel en 1976. En la escuela de la acción pública podemos hablar de James Buchanan. En Law and Economics o Derecho y Economía podemos hablar de Ronald Coase. En la economía experimental podemos mencionar a Vernon Smith. En temas de pobreza y desigualdad, por ejemplo, tenemos el Premio Nobel de Angus Deaton, que también es parte importante de la formación de nuestros docentes. Es decir, tratamos de enseñar una economía de nuevo, donde el emprendedor es clave, las instituciones son claves, y bueno, esto creo que también es una cosa para destacar. Y otra variante que seguramente es importante destacar, es que el cuerpo docente está compuesto por doctores. De nuevo, en economía, en filosofía, en ciencia política, derecho, historia, esto que ven acá, y no es menor, ¿no? Yo recuerdo en la UBA que de repente el profesor titular de las materias que me tocaba cursar era un doctor con enorme prestigio, con experiencia, con libros publicados y demás, pero a ese profesor yo en el aula no lo veía. Venían los ayudantes, venían otras personas a dar clase, y finalmente la clase en el aula era de baja calidad. Yo, como egresado de SEADE, más allá de que ahora me toca dirigir la maestría, realmente me siento orgulloso de decir que las clases en el aula se viven con enorme satisfacción. Es decir, tener clases de Alberto Venegas Lynch hijo, de Ricardo Rojas, de Martín Krause, de Agustina Borella, de Constanza Massina, de Joaquín Migliore, de Enrique Aguilar, ahora voy a mencionar un poco a todos, realmente es un placer. Son todos doctores con enorme trayectoria, con décadas de investigación, que llevan al aula todo lo que vienen trabajando. Y en el aula está ese docente, no es que va el ayudante o va alguien que recién se inicia en la docencia. Realmente se nota la calidad del cuerpo docente en el aula, y es algo que además insistentemente los alumnos destacan también cuando hacen las encuestas. Nosotros cada vez que terminamos un semestre le preguntamos a los alumnos un montón de cosas, y incluso les pedimos que pongan una puntuación de los docentes respecto de la puntualidad, respecto del manejo de la bibliografía, respecto de lo preciso de la bibliografía, respecto de los objetivos del programa, y realmente la calificación que reciben los docentes está arriba de 95 sobre 100. O sea, realmente hay una valoración muy positiva de los alumnos para con el cuerpo docente, lo que hace que en definitiva tengamos un producto que vale la pena cursar. Bien, hasta acá mencioné generalidades, vamos al plan de estudio. El plan de estudio está compuesto, como les decía, por 2 años o 4 cuatrimestres. El primer cuatrimestre, para quienes se inscriban ahora e inicien la semana que viene, van a tener pensamiento político con Enrique Aguilar y Álvaro Perpere Viñuales. En esa materia, que es prácticamente de teoría política, uno busca autores como John Locke, o primero como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Sidney, los federalistas, los antifederalistas, Bastiat, hasta llegar a autores como Buchanan o Hayek, que pueden ser mencionados en el programa. Pero el manejo de Enrique Aguilar de la teoría política es realmente muy importante. Esto no lo mencioné, pero el primer año del programa es un año bastante puro, de teoría económica, de teoría política, de historia del pensamiento económico, de historia del pensamiento político.
y realmente formamos a los alumnos con modelos, con teorías, de autores clásicos, que por algo son clásicos y que nos han enseñado mucho para entender los problemas modernos. El segundo año, esto lo van a ver ahora cuando vayamos repasando las materias, el segundo año es mucho más aplicado. El segundo año implica ya cómo diseñar una política pública para cambiar las cosas con los pies en el barro de la política, ¿no? Una persona que quiere, o sea, Mauricio Vázquez o María José Romano Boscarino, trabajan, por ejemplo, María José en la ciudad de Buenos Aires, asesora a políticos, tiene contacto con diputados, con legisladores, lo mismo Mauricio. Han hecho los dos sus maestrías en ciencia política, en políticas públicas y en ciencias del Estado, en Ditela y la UCEMA, con lo cual vienen a enseñarnos en 16 clases cómo se diseñan políticas públicas, entendiendo toda la teoría política y la teoría económica que vimos en el primer año, pero ahora entendiendo también las cuestiones sindicales, las cuestiones gremiales, las cuestiones culturales, las cuestiones históricas, que en definitiva pueden impedir reformar las cosas como nos gustaría en el pizarrón. Es decir, esto siempre lo decimos muy claro los economistas, los problemas de la economía argentina en el pizarrón se arreglan en 2 minutos. El punto es político, el punto es institucional, el punto es legal. Realmente avanzar en las reformas de fondo, estructurales, tienen una cantidad de problemáticas que estos docentes manejan y enseñan en el aula. Pero bueno, volviendo al primer cuatrimestre, que sería lo que iniciaría en marzo, y esto aprovecho, hay 2 tipos de materias en el programa, materias largas y materias cortas. Las materias largas tienen 16 clases, las materias cortas tienen 8 clases. Y ustedes van a estar, desde marzo hasta julio, 16 clases continuas, en este caso de pensamiento político, por ejemplo, los días lunes de 19 a 21:30. Ahora, en paralelo, los días martes tienen análisis económico conmigo, donde vamos a también intentar una nivelación del cuerpo de alumnos. Nos pasa, y aprovecho a mencionar algunas características de nuestros alumnos, que la mitad de nuestros alumnos son de ciencias económicas, contador público, administración, economía, actuario, sistemas administrativos. La otra mitad son abogados, relaciones internacionales, ciencia política, puede haber algo de filosofía, de psicología, nos tocó también un graduado que era médico, hay siempre ingenieros, realmente es muy variado. Pero bueno, dentro de esa segunda mitad, creo que abogados y politólogos son una mayoría. Ahora, como tenemos alumnos con distinta formación económica, lo que hacemos en análisis económico, lo que intento yo personalmente, es nivelar al cuerpo de alumnos en el manejo de las herramientas económicas, los modelos económicos, con un poco de historia del pensamiento económico, con un poco de epistemología de la economía, de metodología, con un poco de microeconomía, de finanzas públicas, de teoría monetaria, de macroeconomía, de economía internacional y de economía institucional. O sea que son 16 clases muy intensivas, que quizás para el alumno que no maneja temas económicos va a ser un esfuerzo nivelarse con el resto del grupo. Mientras que para el alumno que ya es economista o que ya viene con mucha formación y conoce la literatura, la materia puede ser mucho más ligera y se puede aprobar más sencillo. Pero realmente es una materia con mucha bibliografía porque necesitamos que ustedes se nivelen y que el grupo finalmente salga del primer semestre con un conocimiento profundo, digamos, de lo que es el análisis económico, el manejo de los mercados, de la oferta y la demanda, del sistema de precios, de la función de los precios en el mercado, de cómo los emprendedores toman las señales del mercado para tomar decisiones, de nuevo con el foco en el emprendedor. Luego aparecen las 2 materias cortas. El seminario 1 lo dicta el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, que fue fundador de SEADE, hoy profesor, que tiene 2 doctorados, tiene más de 27 libros, bueno, ya debe estar cerca de los 30 libros. Alberto Venegas Lynch hijo dicta esta materia de enfoques económico-institucionales, donde toca precisamente temas económicos e institucionales, de su elección, digamos. Usa allí su libro Fundamentos de Análisis Económico, un libro que es uno de los primeros manuales de economía escritos en la Argentina, dentro de este enfoque del Mainline Economics que mencionaba al inicio, y al terminar sus 8 clases, aparece este segundo seminario de Historia Económica Argentina, que bueno, ahora no lo dicta el doctor Carlos Newland,
que, bueno, abandonó SEADE porque es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Lo sucede el doctor Alejandro Gómez, que tiene su maestría en Chicago, que tiene un doctorado en Ditela, en Historia Económica, que tiene libros varios publicados sobre temas económicos e institucionales y que creo que es un profesor muy valioso también. Bueno, ahí tenemos que actualizar un poco la página, pero ahí ya tienen el primer cuatrimestre completo. Entonces son 3 veces por semana porque el seminario 1 se dicta y cuando termina el seminario 1 arranca el seminario 2, sería la mitad del primer semestre. Pasamos al segundo cuatrimestre que iniciaría en agosto, ahí aparece Pensamiento Económico, que lo dictan Marcelo Recico y Gerardo Sánchez Muñez. Después aparece Ciencia Política Contemporánea, dictada por el doctor Joaquín Migliore. Estas 2 materias son materias largas, de 16 clases. Las otras 2 materias, Econometría, dictada por el doctor Daniel Lema, y Economía del Sector Público y Public Choice, dictada por Iván Carrino, son, en definitiva, los 2 seminarios que completarían los 4 seminarios que tiene el plan de estudio. En definitiva, ahí completaríamos el primer año. Hay que decir, Marcelo Recico es especialista en los ordoliberales, en la economía social de mercado, es un doctor en economía formado en la Universidad Católica Argentina, hizo su maestría en economía y ciencia política en SEADE, después hizo un doctorado donde tuvo contacto con los archivos de Repke, tuvo que viajar a Alemania, hizo investigaciones muy profundas que publicó en varios libros, y bueno, realmente vale la pena escuchar su análisis de la historia del pensamiento económico, su manejo de autores clásicos como Adam Smith o Marx, además de, por supuesto, su conocimiento sobre el ordoliberalismo. En Ciencia Política Contemporánea, Joaquín Migliore es uno de nuestros profesores más valiosos también, con un manejo profundo de la ciencia política y las cuestiones institucionales. Y esta materia de econometría la agregamos en el último tiempo, creo que el año pasado, porque con Iván Carrino coincidíamos en que nos faltaba matemática en el programa. No podíamos permitir que un graduado nuestro, que si bien manejaba economía y cuestiones institucionales, de repente leía un paper con algo de econometría y no lo podía entender. Entonces agregamos econometría sabiendo que nuestro alumnado no es economista o no viene con herramientas estadísticas, algebraicas y de análisis matemático, pero sí que es importante que pueda entender el significado de un R cuadrado, de una correlación de variables y en definitiva mínimamente poder comprender un modelo. En esa materia incluso se utilizan paquetes econométricos, se enseña cómo desarrollar una correlación entre variables o un pequeño modelo. Quizás no van a salir expertos en modelizar, pero sí en poder leer un paper y poder entender la importancia de la econometría para mostrar relaciones empíricas en determinadas investigaciones. Y bueno, y ese seminario 4 que dicta Iván Carrino, que ahora sumamos para acompañarlo a Alejandro Bongiovanni, es una materia homenaje a James Buchanan, precisamente por conectar la economía con la política. Siempre que hablamos de la economía del sector público, la literatura habla de fallos de mercado. Buchanan dice, está bien, hay fallos de mercado, pero también hay fallos del Estado. El Estado no tiene la solución para todos los problemas del mercado, y si bien en el pizarrón parece sencillo, en la práctica la política no funciona nada bien, ¿no? Hay burocracia, hay corrupción, hay problemas de conocimiento, hay problemas de incentivos. Buchanan trabajó todo esto, yo acá tengo dentro de mi biblioteca los 20 libros de la obra completa de James Buchanan, donde ha trabajado todos estos temas con una profundidad asombrosa y realmente vale la pena. Digamos, este curso es muy importante para nosotros porque también es un diferencial respecto de otros programas. Pasamos al segundo año. En políticas públicas, como les dije, Mauricio y María José enseñan a diseñar políticas públicas con los pies en el barro. En esa materia, instituciones, derecho y economía, aparece esto que les decía antes del Law and Economics, de Ronald Coase. Pablo Ianello este semestre no nos va a acompañar, lo va a suceder Martín Krause. Martín Krause, para nosotros no necesita presentación porque fue rector de SEADE, tiene un libro precisamente con ese título de la materia, Instituciones, Derecho y Economía, es profesor catedrático titular de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y tiene una trayectoria extraordinaria, así que tenerlo con nosotros es un enorme prestigio y valor que realmente
estamos orgullosos de mencionar. En relaciones internacionales tenemos a Pablo Ansaldi. Es importante también a la hora de analizar el mundo, estudiar economía internacional, que es la materia de Marco Hildin Olson e Iván Carrino, en conjunto, pero también mirar política internacional. Y para tratar temas de política internacional o de relaciones internacionales, el doctor Pablo Ansaldi es experto y realmente muy valorado por nuestro cuerpo de alumnos también, por eso lo destaco. El taller de tesis lo dicta Débora Mota. Nosotros entendíamos, como pasa en tantos posgrados, que de repente hay un problema, y es que los alumnos se anotan, aprueban todas las materias, pero al momento de llegar a la tesis no la terminan. Entonces no tenemos graduados, o tenemos pocos graduados para la cantidad de alumnos que aprueban todas las materias y nos acompañan semestre a semestre. Entonces decidimos colocar un taller de tesis en el tercer semestre precisamente para que el alumno que termina ese taller lo termine con una idea de lo que va a ser su tesis doctoral, su tesis de maestría, perdón. Y que esa tesis de maestría tenga a su vez asignado un director de tesis, que puedo ser yo, que puede ser Iván Carrino, que puede ser Venegas Lynch, que puede ser Alejandro Gómez, que puede ser Joaquín Migliore, o Daniel Lema, o Marcelo Recico, o Pablo Ansaldi, o Martín Krause, cualquiera de los docentes que fui mencionando. La idea, de acuerdo al tema que eligieron, asociado a los temas vistos en la materia de cualquiera de estos docentes, es que este cuerpo docente también dirija las tesis y los acompañe en el último semestre para que puedan terminar la maestría en 2 años. El cuarto trimestre, finalmente, tenemos análisis institucional, que es la materia que dicta Constanza Massina, doctora en ciencia política. En esa materia se ven temas más modernos, ¿no? Ya vimos teoría política o historia del pensamiento político, ya vieron ciencia política contemporánea. Acá se tocan temas como, por ejemplo, el presidencialismo, o algunos problemas que se enfrentan con la democracia, o algunos problemas que tenemos hoy con el populismo, que en definitiva se los analiza con una mirada moderna que Constanza Massina maneja muy bien. En economía superior tenemos el orgullo también de tener a un profesor que tiene una larga trayectoria en ESEADE, como Roberto Kachanowski, con mucho manejo de los indicadores económicos en Argentina y con mucha experiencia en análisis de variables y construcción de escenarios. En esa materia Roberto enseña lo que él hace, que en definitiva es cómo construir un escenario para interpretar lo que puede pasar en un mercado determinado, en base a variables, a fundamentos, a números, a datos, que por supuesto conoce muy bien y que aplica muy bien para analizar la realidad. Tenemos también una materia de elementos para la toma de decisiones económicas, la dictan Aldo Abraham e Iván Kachanowski. Iván Kachanowski sería sobrino de Roberto Kachanowski, hijo de Juan Carlos Kachanowski, pero más allá del apellido, Iván es una persona que terminó su maestría en economía en la Universidad Católica Argentina, está terminando su doctorado en economía también en la Universidad Católica Argentina, ahora está haciendo un posgrado también en Australia, de hecho está allá, pero bueno, la materia se dicta en el segundo semestre, veremos si vuelve a tiempo para dictarla, acompañando a Aldo Abraham y a Roberto Kachanowski, pero en definitiva, en economía superior y elementos para la toma de decisiones económicas, tenemos expertos en enseñar a hacer consultoría económica, o consultoría macroeconómica, donde por supuesto también la política es importante, y lo van a ver, digamos. Ya estamos hablando de la economía más avanzada, y de docentes que no van a explicar oferta y demanda, sino que van a aplicar todo lo que saben con los pies en la tierra y con los ojos en los números. De hecho, elementos para la toma de decisiones económicas es básicamente conocer los indicadores económicos que genera el INDEC, el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Banco Central, es decir, hay informes como el IPOM, el Informe de Política Monetaria que genera el Banco Central, o los informes diarios del Banco Central, que nos dan indicadores para tomar decisiones, y creo que está bueno conocerlos a la hora de opinar de temas de economía en un país. Teoría social es una materia que dicta Ricardo Manuel Rojas. Ricardo Rojas, si bien es abogado, también es doctor, o sea, fue juez penal de la Nación durante mucho tiempo, tiene su doctorado en Historia Económica, es una persona que ha trabajado mucho en la economía, la política, el derecho y demás. Acá pone el foco en la teoría social, en la praxeología del derecho, y básicamente trata temas sociológicos desde una mirada interesante y novedosa. Por eso creo que también es muy valioso. Y cerramos con metodología de la investigación social,
donde la doctora Agustina Borella, que sería una de las alumnas más destacadas del doctor Gabriel Zanotti, con larga trayectoria también en SEADE, director del Departamento de Investigaciones. Primero lo teníamos a Zanotti, luego Zanotti ya no está con nosotros en SEADE, y Agustina Borella, que se formó con él, lo sucede, digamos. Pero Agustina tiene sus libros publicados sobre modelos económicos, explica también muy bien la literatura de filosofía de la ciencia, desde autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, autores economistas como Fritz Matschluck, entre muchísimos otros, ¿no? Gadamer, Husserl, autores que realmente nos enseñan cómo trabajar en ciencias sociales y en economía en particular. Así que también es valioso. Si tienen tiempo después, no los quiero aburrir ahora, van a poder mirar el cuerpo docente. En cada caso acá van a encontrar el abstract. Por ejemplo, Enrique Aguilar, profesor de pensamiento político, si cliquean en el abstract, van a ver que es doctor en Ciencias Políticas de la UCA, fue director del Instituto de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCA, y decano en la UCA de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación. Actualmente se desempeña como director del doctorado en Ciencia Política, es profesor titular de Teoría Política en la UCA, SA, de la Universidad Austral, UCEMA y Flaxo, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio, bueno, etcétera, etcétera. Esto se los digo para que, si tienen tiempo y están interesados en el programa, se tomen unos minutos para ver el cuerpo docente, que realmente es muy valioso. Pablo Ansaldi, Venegas Lynch. Bueno, no la mencioné, pero Leticia Bontempo acompaña a Constanza Massina en análisis institucional. Ahí aparece Roberto Kachanowski, Martín Krause, Joaquín Migliore, Marcelo Recico, Ricardo Rojas. Digamos, si tienen tiempo, creo que vale la pena mirar al cuerpo docente, que realmente está muy bien formado, muy actualizado, y creo que les puede tentar, digamos, el hacer el programa por la importancia que tiene nuestro cuerpo docente. SEADE, como una institución relativamente pequeña, comparada por ejemplo con la UBA, tiene una ventaja, y es que hacemos un seguimiento y un acompañamiento a los alumnos que por ahí en otros lugares es más difícil hacer por el número de alumnos. Esto quiere decir, ¿por qué lo digo, no? Ustedes ahora están teniendo conmigo una charla informativa donde les estoy contando la propuesta general en contenidos, en cuerpo docente y demás. Una vez que ustedes se quieran inscribir, van a tomar contacto con el departamento de admisiones, donde se les van a pedir una serie de requisitos, que acá los pueden ver, la entrevista con el director o el codirector de la maestría, para en definitiva confirmar que tienen un perfil adecuado para el programa, una fotocopia del DNI, una fotocopia del título universitario o analítico. Es importante que sean graduados de alguna carrera de grado. Hay alguna excepción ahí que hacer, si tienen interés me consultan. Hay una ficha de inscripción y bueno, abonar la matrícula y demás. En el caso de los extranjeros, es básicamente lo mismo, pero bueno, ahí tienen alguna variante, con algún artículo para destacar y demás. Hay formas de pago, todo eso después lo pueden ver con el departamento de admisiones. Ahora, conmigo, digamos, ahora vamos a abrir un espacio de consultas. Voy a tratar de responder las preguntas que tengan. Con el departamento de admisiones se van a quitar las dudas del formato, del modo en el que se van a inscribir al programa, y luego, una vez inscriptos, van a tomar contacto con José María Gutiérrez, que es el coordinador de alumnos, quien los va a acompañar a lo largo de todo el programa, tratando de ayudarlos en todo lo que refiere al alumno, ¿no? Desde el momento en el que quieren acceder al campus virtual, que quieren acceder a los programas de la materia, o al material bibliográfico, o a los videos, o que quieren saber cuándo se toman los exámenes, o que quieren un certificado de alumno regular, o un analítico de cómo llevan las materias y las notas. Van a tener ese acompañamiento de una persona que está disponible para los alumnos en este tipo de consultas.